Hola chicos, en este video vamos a hablar de las distribuciones de probabilidad discreta y nos vamos a enfocar en tres tipos: la distribución de probabilidad binomial, la distribución de probabilidad hipergeométrica y la distribución de probabilidad de Poisson. Algunas definiciones antes de ver estas distribuciones. Una distribución de probabilidad describe la probabilidad de que un evento ocurra en el futuro, muestra todos los resultados posibles y la probabilidad de que cada uno de ellos pueda ocurrir. Algunas de sus características: las probabilidades se encuentran entre 0 y 1. 0 indica que es imposible que ese evento ocurra. 1 indica que es 100% seguro que ese evento ocurra. Los resultados son mutuamente excluyentes, es decir, no se pueden repetir dos resultados al mismo tiempo. No pueden ocurrir dos resultados al mismo tiempo cuando hacemos un experimento. Y la lista es exhaustiva, es decir, en esta lista, en esta distribución, están presentes todos los resultados posibles, por lo tanto la suma de todos ellos es igual al 100%. Siguiendo con las definiciones, tenemos la de variable aleatoria, la cual se define como el resultado posible que puede tener un experimento aleatorio, y podemos distinguir dos tipos de variables: las discretas y las continuas. Las discretas son aquellas que solamente pueden tomar valores fijos, valores separados, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, mientras que las variables continuas pueden tomar cualquier valor dentro de un rango de valores, dentro de un intervalo de valores máximos y mínimos. También es posible para este tipo de distribuciones determinar la media y la varianza. La media va a representar la posición central de la distribución de probabilidad, es decir, cuál es el valor promedio al cual tiende nuestra variable aleatoria, y también se le llama valor esperado. La varianza, al igual que en los temas que habíamos visto con anterioridad, nos indica qué tan dispersos o qué tan concentrados se encuentran los valores de la distribución alrededor de la media. Comenzando entonces con las distribuciones de probabilidad, vamos a ver la binomial. Algunas de sus características: solo hay dos resultados posibles, los cuales se denominan éxito o fracaso. Los eventos son mutuamente excluyentes, no pueden ocurrir dos eventos al mismo tiempo. Y la probabilidad de éxito es la misma de un ensayo a otro. Cada vez que realizamos un experimento, la probabilidad de que ocurra cierto evento es el mismo. La fórmula está aquí indicada. La probabilidad se calcula como n combinación x, multiplicando a pi elevado a la x por 1 menos pi elevado a la n menos x. La c representa el símbolo de combinación, n representa el número de ensayos, x representa el número de éxitos y pi representa la probabilidad de éxito en cada ensayo. En el tema pasado veíamos cómo determinar la combinación utilizando los factoriales. Tenemos una fórmula para determinar las combinaciones. Sin embargo, también es posible hacerlo de manera directa con la calculadora. Tenemos aquí esta tecla NCR. Entonces aquí podemos colocar directamente los valores que queremos calcular de la combinación. Si necesitáramos las permutaciones, entonces presionamos Shift y utilizamos el NPR para sacar las permutaciones. En nuestro caso, para estas distribuciones únicamente estaremos utilizando las combinaciones, así que directamente podemos dar clic en esta tecla para poder determinar las combinaciones y aplicar la fórmula. La fórmula para determinar la media es n por pi, y la fórmula para determinar la varianza es n por pi por 1 menos pi. Veamos un ejemplo. Sabemos que el 5% de los engranes para tornillos producidos por una fresadora se encuentran defectuosos. Queremos determinar cuál es la probabilidad de que si elegimos 6 engranes al azar, encontremos 0 engranes defectuosos, 1 engrane defectuoso o 2 engranes defectuosos. Con esta información, entonces podemos comenzar a ver los datos que tenemos de la fórmula. Dijimos que C es el símbolo de combinación, N es el número de ensayos, estamos eligiendo 6 engranajes. X es el número de éxitos, en este caso corresponde a la probabilidad a que uno de ellos sea defectuoso. Tenemos 3 incisos, así que X en un inciso vale 0, en el otro vale 1 y en el último vale 2. Y tenemos la probabilidad de éxito, que en este caso es la probabilidad de que el engranaje salga defectuoso y corresponde al 5%. Con esta información vamos a determinar primero la media y la varianza. La media es n por pi, n es el número de ensayos, el número de elementos que seleccionamos, que son 6. Pi es la probabilidad de éxito, en este caso es 0.05, 6 por 0.05 es igual a 0.30. Es decir, en promedio, 0.30 engranajes van a salir defectuosos a lo largo de estos experimentos. Es la tendencia del experimento a lo largo del tiempo. La varianza es n por pi por 1 menos pi, n que vale 6, pi
pi que vale 0.05, nos queda 0.30 por 0.95, es decir, 0.27. Entonces, alrededor del 0.30, que es la media, tenemos esta dispersión de datos. Esto es simplemente como para ubicarnos en donde se encuentra presente la mayor concentración de información, pero no es necesario para poder resolver el problema. Para resolver el problema aplicamos la fórmula. Para el primer inciso hablábamos de 0 engranes defectuosos de una muestra de 6 tornillos elegidos al azar. Entonces tenemos 6 combinación 0 por la probabilidad de éxito 0.05 elevado a la 0 por 1 menos 0.05 elevado a la 6 menos 0. Sustituyendo esta información, 6 combinación 0 por 0.05 por 0.95 elevado a la 6. 6 combinación 0 nos da 1. 0.05 elevado a la 0 nos da 1 y 0.95 elevado a la 6 nos da 0.7351. Ese es el resultado de nuestro ejercicio. Tenemos una probabilidad de 0.7351 de que 0 tornillos sean defectuosos, o 73.51% de probabilidad de que 0 tornillos sean defectuosos. Para el siguiente inciso, queremos saber la probabilidad de elegir de que uno de ellos sea defectuoso. Sustituimos entonces 6 combinación 1 por 0.05 elevado a la 1 por 1 menos 0.05 elevado a la 6 menos 1. Tenemos 6 combinación 1 por 0.05 elevado a la 1 por 0.95 elevado a la 5, la resta de la potencia. 6 combinación 1 nos da 6, 0.05 a la 1 nos da 0.05 y 0.95 a la 5 nos da 0.7338. Y la multiplicación de todo esto nos da 0.2321. Entonces, la probabilidad de que al elegir 6 engranajes, uno de ellos salga defectuoso, es del 23.21% o simplemente 0.2321. Finalmente, para el siguiente ejercicio, queremos saber la probabilidad de que 2 de ellos sean defectuosos. Entonces, sustituimos en la fórmula 6 combinación 2 por 0.05 al cuadrado por 1 menos 0.05 elevado a la 6 menos 2. Esto nos da 6 combinación 2 nos da 15, 0.05 al cuadrado nos da 0.0025 y 0.95 a la 4 nos da 0.8145. Multiplicando todo eso tenemos 0.0305. La probabilidad de que al seleccionar 6 engranajes, 2 de ellos estén defectuosos es de 0.0305 o 3.05%. Muy bien, pasemos a la siguiente, que es la distribución de probabilidad hipergeométrica. Este es un caso particular, es decir, surge de la distribución de probabilidad binomial, pero se considera que los experimentos no tienen reemplazo, es decir, una vez que ha ocurrido un fenómeno, ese fenómeno se descarta ya de nuestra lista y proseguimos con la siguiente probabilidad. Entonces, cada vez que hacemos el experimento, la probabilidad se va afectando porque vamos quitando los eventos que ya empezaron a ocurrir. La fórmula es muy similar. S combinación X por N menos S combinación N menos X entre N combinación N. N mayúscula es el tamaño de la población. S mayúscula es el número de éxitos en esa población. N minúscula es el tamaño de la muestra de esa población. X es el número de éxitos de esa muestra. Y C es el símbolo de combinación. La media se determina como N por S sobre N. Y la varianza con toda esta fórmula N por S sobre N por 1 menos S sobre N por N menos N entre N menos 1. Veamos el primer ejemplo. Bueno, el ejemplo. Una empresa tiene 50 empleados. De esos 50, solamente 40 pertenecen al sindicato. De esos 40, de los 50 se eligen 5 empleados al azar para formar un comité. Queremos saber cuál es la probabilidad de que 4 de esos 5 empleados pertenezcan al sindicato. Entonces, comencemos a ver la información disponible. N es el tamaño de la población. En general, tenemos 50 empleados. S es el número de éxitos de la población. 40 de ellos pertenecen al sindicato. N es el tamaño de la muestra. Vamos a tomar únicamente 5 empleados. Y X es el número de éxitos de la muestra. De esos 5 queremos saber la probabilidad de que 4 de ellos pertenezcan al sindicato. Entonces, con esta información, vamos a determinar primero la media. La media es el tamaño de la muestra por el tamaño de éxito entre el tamaño de la población.
Entonces tenemos 5 por 40 entre 50 es igual a 4. Es decir, en promedio, 4 empleados, la probabilidad va a ser más fuerte cuando querramos saber si 4 empleados pertenecen al sindicato. Eso es a lo que va a tender nuestra muestra. Y la varianza sustituyendo nos da 0.7347, nos indica que tanto alejados se encuentran los datos de la media. Esto, como les digo, no se utiliza para resolver el ejercicio, es meramente por ñoños para saber cuál es la media y cuál es la varianza. Vámonos entonces a resolver el ejercicio. Esta es la fórmula. Empezamos a sustituir S combinación X. S es el tamaño de los que pertenecen al sindicato, 40. X es el tamaño de éxito, 4. N menos S, N es el tamaño de la población, 50 menos 40. Combinación, N es el tamaño de la muestra, 5 menos 4. Entre N combinación N, 50 combinación 5. Entonces tenemos que resolver 40 combinación 4 por 10 combinación 1 entre 50 combinación 5. 40 combinación 4 nos da 91.390, 10 combinación 1 nos da 10 y 50 combinación 5 nos da 2.118.760. Multiplicamos lo de arriba y dividimos entre lo de abajo y nos da 0.4313. Es decir, la probabilidad de que al seleccionar 5 empleados, 4 de ellos pertenezcan al sindicato es de 0.4313 o una probabilidad del 43.13%. Nos vamos a la última distribución de probabilidad, que es la de Poisson. Esta distribución describe cuántas veces ocurre un evento en un intervalo dado, un intervalo que puede ser periodo, tiempo, distancia o algún otro intervalo dado. Una de las características es que la probabilidad va a ser proporcional al tamaño del intervalo, o sea que entre más largo sea el intervalo, entre más grande sea el intervalo, es más probable que ocurra el fenómeno. Y se considera que los intervalos son independientes. Cada vez que hacemos este experimento tenemos una probabilidad, tenemos la misma probabilidad de que ocurra el evento. La fórmula n por pi elevado a la x por la exponencial de e a la menos npi entre x factorial. Pi es la probabilidad de éxito en un intervalo dado, n es el número de ensayos y x es el número de veces que se presenta el evento. También podemos determinar la media como n por pi y la varianza igual como n por pi. Veamos nuestro primer ejemplo. Tenemos que en una muestra de 10.000 cheques, la probabilidad de que haya un rechazo en el cobro de ellos es de 0.003. Queremos determinar la probabilidad de que 0 cheques reboten. Entonces, pi es la probabilidad de éxito, la probabilidad de que un cheque rebote es de 0.0003. N es el número de ensayos, cuántos cheques se tomaron para saber esta probabilidad, son 10.000 cheques. Y x es el número de veces que se presenta el evento, que es la pregunta que estamos formulando. En este caso queremos saber la probabilidad de que 0 cheques reboten, así que en este caso x vale 0. Con esta información sustituimos primero para sacar la media es 3, la varianza es 3. Entonces en promedio todo apunta a que 3 cheques son los que van a estar rebotando. Pero como digo, esa parte es meramente por ñoños. Pues ya resolviendo el ejercicio, sustituimos n es el número de cheques de la muestra, 10.000, pi es la probabilidad de que haya rechazo, 0.003, elevado a la pregunta que estamos aquí formulando, 0 cheques elevado a la 0, por e a la menos 10.000 por 0.03 entre 0 factorial. La multiplicación de 10.000 por 0.003 nos da 3 elevado a la 0, 10.000 por 0.003 nos da e a la menos 3, de abajo 0 factorial. 3 a la 0 nos da 1, e a la menos 3 nos da 0.0498 y 0 factorial nos da 1. Multiplicándolo de arriba, dividiendo entre 1, tenemos que la probabilidad final es de 0.0498, es decir, la probabilidad de que 0 cheques reboten es de 4.98%. Con eso, chicos, hemos visto 3 distribuciones de probabilidad discreta: la distribución binomial, la distribución hipergeométrica y la distribución de Poisson. Entonces ya pueden hacer sus ejercicios. Mucho éxito.